Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ya saben cuál es mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de Historia. Muy bien, en esta ocasión nos encontramos en el curso de Historia Universal y acuérdate, en Historia Universal ya estamos en la clase número 5, ¿ya? Esta clasecita está para quienes, para los chicos de nivel 3, ¿ya? Y continuamos chicos, ¿ve? El tema, ¿cómo se llama? Monarquías del siglo XVI. Si la semana pasada hemos hecho las monarquías del siglo XV, sobre todo hemos topado básicamente a España con Carlos I o también Carlos V, continuamos acá, nada menos que con las monarquías. Bien chicos, el tema como tú puedes visualizar se llama nada menos que las monarquías del siglo XVI, que va del año 1501 al año 1600. Y en esta ocasión vamos a hablar de tres países. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de Portugal y vamos a hablar nada menos que de quién, de Inglaterra, ¿correcto? Y acá chicos vamos a hablar de las dos potencias de ese entonces y de uno de los reyes más poderosos que se jactaba de decir que cuando España tiembla, el mundo tiembla, que en mis dominios no se oculta el sol. Vamos a hablar del hijo de Carlos I, ¿te acuerdas que era rey de España? O Carlos V cuando era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que vamos a hablar del sucesor de él. Y así que vamos a hablar nada menos que de España, de la corona española, ¿no? Entonces, en esta semana, ¿a quién nos vamos a referir? A Felipe II. Y Felipe II era nada menos que el hijo de quién, nada menos que de Carlos V, ¿correcto? Ya, muy bien, ¿ve? Entonces, ve, vamos acá. Ningún soberano de la época disponía de entonces tantos territorios en Europa, y no solamente en Europa, en América. Ya, mira, yo sé que estás observando acá el mapita. Ah, mira, ve. Aparte de España, tenía, mírenme, gran parte de Italia, Cerdeña, Sicilia, Piamonte, Nápoles. También poseía Países Bajos, Flandes, un condado o franco en Francia, y miren, ¿no? Y un inmenso imperio colonial en América. Y miren acá ustedes, ¿no? El reinado que tuvo nada menos que Felipe II, el rey trabajador, ¿no? Una persona que ya desde niño se preparaba para ser rey, ya sabía el compromiso que debía asumir este personaje. Así que miren, ¿ve? Profe, miren, chicos, miren, España, profe, Portugal también sí, España y Portugal, ¿te das cuenta? Holanda, ¿ve? Países Bajos, miren chicos, gran parte de Italia, ¿ah? Pero dice, aparte de poseer territorios en Europa, la península ibérica, la península itálica, la zona de Países Bajos, miren, ve, América, las colonias. Y si tú ves también, miren, acá, profe, también Brasil, pero Brasil no era Portugal, ahí te vamos a ver. ¿Ve? En algún momento este señor poseyó todo lo que es Suramérica, todo Suramérica, Centroamérica, ¿ve? Y Norteamérica hasta México, ¿ve? Y las islas del Caribe. Y también tuvo dominios, miren chicos, ¿dónde? En todas las costas de África. Y es que él va a asumir luego las posesiones de los portugueses, que ahorita vamos a mencionar. Así que estamos nada menos que ante uno de los reyes más poderosos que haya tenido el siglo XVI. ¿Ya? ¿Muy bien? El gobierno de Felipe II. ¿Correcto? Muy bien, como tú puedes ver acá, chicos, miren, acá está. Países Bajos. ¿Y quiénes son actualmente Países Bajos? Holanda y Bélgica. Es decir, que Holanda y Bélgica también estaban bajo los dominios nada menos que de Felipe II. Y en ese entonces, Países Bajos, ¿no? Estaba conformado por 17 provincias que se declararon independientes. O sea, en un inicio no pertenecían a ningún país, ni a Francia, ni a España, ni al imperio o al imperio sacro romano germánico. ¿Correcto? Es decir, que dije, Países Bajos es lo que sería nada menos que Bélgica y Holanda, ¿correcto? Muy bien, la actual Bélgica, ¿no? De esta parte de acá. ¿Qué más dicen, no? Aceptaron nuevamente la autoridad de Felipe II. Es decir, que en ese entonces hubo un conflicto interno, nada menos que en las zonas de Holanda y Bélgica. Pero
para sentir protección, los Países Bajos decidieron nuevamente estar bajo las órdenes, bajo el dominio de Felipe II de España. Así que formaron los Países Bajos españoles. ¿Ve? Ya no eran simplemente Países Bajos, ahora eran Países Bajos, pero de dominio español. Mientras que en el norte crearon las repúblicas o la República de las Provincias Unidas del Norte. Hubo un sector que no quiso estar bajo el dominio de España, pero un sector sí aceptó, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Pero Felipe no renunció a estos territorios y comenzó una cruenta guerra enfrentándose a una guerra que duró más de 30 años, ¿no? Lo llaman la guerra de los 30 años. Y finalmente Felipe II logra imponerse sobre los Países Bajos, los anexa a los Países Bajos bajo un tratado que se llama Westfalia. Y con Westfalia, Países Bajos está nuevamente bajo el dominio de Felipe II. ¿Ah? Muy bien. La anexión de Portugal. Oye, este Felipe II contrae matrimonio con la reina o con la princesa de Portugal, que es nada menos que Isabel de Portugal. ¿Te das cuenta? Ah, profe. Entonces, bueno, como él contrae nada menos que matrimonio, o bueno, mejor dicho, no, él, por parte de su madre, mejor dicho, va a heredar nada menos que la zona de Portugal. Porque resulta que Portugal no tenía heredero, porque el que tenía que heredar era nada menos que un varón. Así que, bueno, hay que recordar que Países Bajos, dije, no, una parte de Países Bajos está bajo los dominios de Felipe II, una parte no, ¿correcto? Y bueno, por esos años se logró la tan ansiada anexión a Portugal, ¿sí? Con ella la unión política de toda la península ibérica. Toda la península ibérica estaba bajo el dominio nada menos que de España. Al fallecer el rey Esteban de Portugal, y el rey Esteban de Portugal no tenía heredero, ¿correcto? ¿Quién iba a ser el legítimo heredero? Nada menos que Felipe II, quien era nada menos que el hijo de Isabel de Portugal. Acuérdate, Felipe II era hijo de Carlos V y era hijo nada menos que de Isabel de Portugal. Entonces, como él había nacido en España y Portugal no había otro heredero, el único heredero natural era nada menos que Felipe II. Así que por parte de su mamá había heredado nada menos que todo Portugal y era el legítimo heredero, hijo de Isabel de Portugal, ¿no? Que se había casado con Carlos V. Esta anexión no solo recibía a Portugal, miren, no solamente Portugal, miren chicos acá, y también, sino todo el imperio colonial de Brasil y de las Indias. Con razón, dirían los españoles, cuando España se mueve, el mundo tiembla. ¿Ah? Entonces, cuando hereda, chicos, Portugal, también heredó la zona de Brasil. ¿Ah? Y también las rutas que los portugueses habían encontrado hacia las Nuevas Indias. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces, acuérdate que en historia del Perú, las potencias en ese entonces, ¿quién era? Portugal y España. Y mientras España se había apoderado de las Nuevas Indias, según ellos eran Nuevas Indias, luego el nuevo continente, Portugal había tenido bajo sus dominios a Brasil y las costas occidentales y orientales de África que llegaron a la India. Miren ustedes, ¿ven? Entonces, esos fueron los grandes dominios que tuvieron o que tuvo nada menos que este Felipe II, ¿no? Entonces, una parte de Países Bajos bajo su dominio, había heredado por parte de su madre nada menos que Portugal y las colonias de los portugueses. Pero, ¿no? Había un inconveniente, porque España quería expandirse más. Y ahí se inicia una guerra contra los turcos. Acuérdate que Carlos V y Felipe II eran católicos. Y acuérdate que, ¿no? Que estábamos hablando, chicos, de los protestantes. Y también de una religión que estaba generando problemas, que eran los musulmanes, el Islam. Y el Islam aún, chicos, quería permanecer, ¿no? Acuérdate que España estaba bajo dominio de quienes, de los musulmanes, ¿se acuerdan? ¿No? Pero aún los españoles o los musulmanes, los moros, así lo llamaban, no querían ceder. Así que se da la guerra entre los españoles y el imperio turco otomano.
¿Ve? Durante varios años los turcos fueron una amenaza para el tráfico comercial del Mediterráneo. Claro, porque ellos se habían expandido. Acuérdate que Constantinopla estaba bajo sus dominios. Mírenme, los piratas no permitieron el libre tránsito. Así que el imperio turco se había extendido por las costas orientales del Mediterráneo. Costas orientales del Mediterráneo, es decir, Túnez, Marruecos, ¿no? Pero se hizo notoria su amenaza cuando en el año 1560 al año 1570 tomaron Túnez, Túnez, Chipre. Es decir, ahí los musulmanes estaban controlando el comercio en el Mediterráneo. Y esto obviamente no les convenía a los españoles, ¿cierto? Así que, miren acá, así que ante ello, ¿no? Felipe II, chicos, formaron la Santa Alianza. Y miren, y por un momento, ¿quiénes salieron? España, Francia e Inglaterra. Porque ese mundo, ¿no? Que bajo el mundo católico, también bajo el mundo de los protestantes, serían amenazados por los musulmanes. Así que se formó, chicos, la Santa Liga, formado por quienes? España, Francia e Inglaterra. Y se unieron para vencer a los turcos, a los otomanos. Así que esta Liga Santa, comandada por el mismo Felipe II, se enfrentaron a los buques de los turcos comandados por el rey llamado Selim II, ¿correcto? Y los turcos fueron derrotados nada menos que en el combate de Lepanto, ¿ve? Y ahí, chicos, es donde sale la notoriedad de la famosa Armada Invencible española, ¿no? Y España en algún momento fue claro, fue en ese momento fue uno de los poderíos, tenía un fuerte poderío en lo que es en su armada marítima, estos españoles. Y a su armada le llamaban la Armada Invencible. Y España se jactaba, ¿correcto? ¿No? De tener embarcaciones para poder nada menos que derrotar a estos turcos. Así que en Lepanto fueron derrotados, ¿no? Las naves de los turcos otomanos y luego pues dicen, ¿no? Las naves santas, luego dice hubo un promedio de 35.000 muertos y todo pues fue un saldo favorable para los cristianos, ¿no? España, Francia e Inglaterra, ¿no? Que acuérdate que eran cristianos católicos, pero había un grupo de protestantes, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Así que y se inició pues toda una cacería, una persecución contra los turcos en el Mediterráneo. ¿Quién se había ganado su prestigio? La Armada Invencible, que no era tan invencible, ¿eh? Que era algo superficial nada más, porque España sí contaba con excelentes embarcaciones, ¿no? Buques. ¿No? Recibió una flotilla de 130 buques, 3.000 marineros, 2.000 remeros y casi, mírenme, 20.000 hombres que zarpó del puerto de Lisboa, ¿no? Así que Felipe II tenía un motivo económico nada menos que para mantener esta armada invencible. Pero miren, una vez derrotados los turcos, se rompió, disculpen ustedes, nada menos que la Santa Liga, pero había un país que ponía en aprietos en España. ¿Y quién era? Nada menos que Inglaterra. Porque este Felipe II, ¿no? Va a contraer matrimonio con María Tudor de Inglaterra. Pero, ¿no? María también quería tomar todo el poder nada menos que Inglaterra, y te vamos a ver. Entonces, esta armada invencible se jactaba, puede ser invencible, ¿no? Con su armada, miren, ¿ve? Pero Felipe II tenía la intención de invadir nada menos que las Islas Británicas, invadir nada menos que a España. Y había un motivo económico, político, por cual Felipe II quería invadir nada menos que Inglaterra, ¿correcto? Bien, entonces de esa manera Inglaterra quería someter, o mucho España quería demostrar al mundo que era nada menos que una armada muy poderosa y amenazó constantemente a Inglaterra, ¿no? Pero finalmente no se dio la invasión nada menos que Inglaterra. Y acá hay que mencionar a los famosos tercios españoles. El ejército español estaba conformado por un grupo llamado, una facción conformada de, miren, de 135.000 soldados. Miren, 135.000 soldados, llamados los tercios españoles. Y el poder mantener ese ejército era muy costoso,
porque ya Felipe II había fundado el virreinato del Perú, el virreinato de México, y empezaron a traer los metales preciosos. Pero ni aun así España, ¿no? No le alcanzaba para mantener a los tercios españoles ni a su armada invencible, que no era tan invencible como habíamos señalado. ¿Ya? Bien. Y ¿se acuerdan que cuando hicimos a Carlos I o Carlos V, tuvo una guerra con Francia, con Enrique, ¿no? Y estos problemas van a continuar y se va a continuar la guerra contra Francia, pero se llega al fin de la guerra con los franceses, ¿correcto? Acuérdate que España tenía fuertes dominios en Italia, así que miren, ¿ven? La prolongada guerra de Italia, ¿no?, se llegó a su fin bajo el reinado de Felipe II, porque también Francia tenía posesiones en Italia. Todavía no existía el país de Italia, ¿no? Eran pequeños reinados, ¿correcto? Y bien subió al trono, aprovechó su alianza con Inglaterra y, claro, miren, ¿ve? ¿Con quién? Con su matrimonio con María Tudor. Entonces, ¿ve? En Felipe II, ¿por qué no podía invadir Inglaterra? Porque su esposa pues era reina de Inglaterra. Y no se iba a ver bien, ¿no? Entonces, aprovecha la alianza con Inglaterra y bueno, inicia nada menos que, eh, promueve todo para iniciar un conflicto nada menos que contra los franceses. Así que España de Felipe II e Inglaterra de María Tudor, unidos bajo matrimonio, se unieron para derrotar nada menos que a la armada francesa, quien era comandada por su rey llamado Enrique II, en la batalla de San Quintín, ¿no? Y Gravelinas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? En los españoles, con sus famosos tercios españoles, habían derrotado a los franceses. Miren, ¿ve? En estos dos enfrentamientos, las tropas anglo son ingleses, no te olvides, y españolas vencieron al ejército de Enrique II. Y establecieron conversaciones para hablar una paz definitiva, y se firmó la paz de Cateau y de Cambresis, suscritas por los reyes de Inglaterra, de España, Francia y el emperador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que, ¿quiénes eran las monarquías poderosas? Francia, Inglaterra, España, pero Felipe II era rey de España y también de Portugal. Era un hombre muy poderoso. Y bueno, Francia tuvo que ceder, pues, ¿no? Y eso se ve nada menos que en la paz de Cateau y de Cambresis, ¿no? Y mediante este tratado, Francia, como había sido derrotada, Francia renunció a los territorios del norte de Italia, ¿no? Y bueno, con eso se puso fin al conflicto por 30 años con los franceses, ¿ve? La batalla de San Quintín, guerra contra Francia, ¿ve? Lugar, San Quintín, Francia. Resultado, victoria decisiva del rey Felipe II. El reino español vence nada menos que sobre los franceses, ¿no? Pero los españoles pues estaban aliados con los ingleses, ¿no? Ya está. Bien. Ahora vamos a hablar nada menos que justamente de las guerras de la religión, pero vamos a hablar nada menos que, chicos, de Francia, ¿correcto? Y hemos hablado de España, pero ahora hablemos de Francia, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en el plano exterior, España, ¿con quién se enfrentó? Con nada menos que con España. Y los franceses habían sido derrotados, ¿no? En la batalla de San Quintín. Pero Francia tenía también sus propios problemas internos. Y en este siglo XVI, Francia, aparte de tener la bronca, la rivalidad con España, que fueron derrotados y se dieron, también al interior se dio las famosas guerras de la religión. Acuérdate, chicos, que hicimos un tema, ¿se acuerdan? Los protestantes, ¿se acuerdan? Los luteranos en Alemania, los hugonotes en Francia, ¿no? De Juan Calvino. Ah, entonces, profe, miren, ve, las guerras de religión. ¿A quiénes se enfrentaron? A los católicos, dirigidos por la dinastía Guisa en Francia, y los hugonotes. ¿Quiénes eran los hugonotes? Eran los protestantes, ¿te acuerdas? ¿No? Son los seguidores de Juan Calvino en Francia, porque Juan Calvino era francés. Y los seguidores de Juan Calvino, ¿cómo se llamaban? Calvinistas, pero en Austria, pero en Francia se llamaban hugonotes. Y estos hugonotes estaban dirigidos por los Borbón. Si había un conflicto interno, llaman las guerras de religión, pues, ¿no? Entre protestantes y los católicos. ¿Bien? Y bueno, esta guerra, ¿no? Duró, miren, varios años, porque no solamente estuvo el reinado de Enrique II, de Francisco II, de Carlos IX,
de Enrique III. Pero, miren, acá rescatan, chicos, uno de los matrimonios de Enrique, bueno, el matrimonio de Enrique II, porque en ese entonces se casa con Catalina Medicis. Y los Medicis, chicos, era una familia, ¿no? De origen italiano-francés, y era una de las familias más adineradas en Italia y en Francia. Y esto era un matrimonio donde Enrique II debería fortalecer su reinado, pero no lo hizo, ¿no? Y en varias ocasiones Catalina era la que tomaba a veces las decisiones, ¿no? Bueno, estas guerras, miren chicos, duró, miren, del año 1562 al año 1598. Por eso están los reinados de Enrique II, Francisco II y este Carlos IX, donde chicos, se pacta una paz momentánea, pero el rey Carlos IX aprovecha y hace la matanza de Bartolomé, donde de manera ficticia hace la paz e ingresa a Bartolomé y asesina a miles de protestantes, ¿no? Se llama la matanza de Bartolomé contra los protestantes. ¿Bien? Y luego está nada menos que el enfrentamiento de Enrique de Guisa, ¿no? Y Enrique de Navarra. Es decir, ambos, ¿no? Querían nada menos que ser los sucesores legítimos de Francia. Y se llama la Guerra de los Tres Enriques, ¿no? De Enrique III, de Enrique Guisa y de Enrique Navarra, ¿no? La cual culmina con la victoria de Enrique IV. ¿Quién? Nada menos que Enrique de Navarra, que ahora va a adoptar, que era de los Borbón, y va a adoptar el nombre de Enrique IV de los Borbón. Y bajo el reinado de él se pone fin a esas guerras de la religión, ¿ve? Con el edicto de Nantes. Ahora miren, ¿ven? La matanza de San Bartolomé, ¿no? Muerte de los hugonotes en el conflicto de la corona. Es, ¿no? Cuando aprovechan una paz ficticia y ingresan los católicos y hacen una matanza contra los protestantes. Para poner fin al conflicto que se dictó, miren, que dictó Enrique IV de los Borbón, el edicto de Nantes. Y el edicto de Nantes, chicos, propuso la tolerancia religiosa. Es decir, los protestantes podían predicar, ya no eran perseguidos, ¿no? Hasta que también se dio el famoso edicto de Fontainebleau. Y este edicto de Fontainebleau reanuda nuevamente una guerra contra los protestantes. Es que chicos, en el siglo XV y XVI, Europa estaba en las guerras de la religión, acuérdate, entre los protestantes y los católicos, ¿correcto? ¿Ya? Y no solamente esto pasó en Francia, también nada menos que en Inglaterra. ¿Se acuerdan cuando hicimos los protestantes y en Inglaterra estaba la iglesia anglicana de Enrique VIII de los Tudor? Justamente de, vamos a ver, de Inglaterra, los últimos gobernantes Tudor. Y los ingleses también se volvieron protestantes, sí. ¿Y cómo se llamaba su iglesia? El anglicanismo. ¿Se acuerdan? Por Enrique VIII, el acta de supremacía. Y te acuerdas que Enrique VIII estaba casado nada menos que con Catalina de Aragón, ¿no? Pero luego termina su matrimonio para casarse con nada menos que Ana de Boleno, ¿ah? Y él firma su propio divorcio. Acuérdate, voy a revisar ese video de los protestantes en Inglaterra. Así que finalmente Enrique VIII había logrado, que chicos, tener un hijo varón, que era Eduardo VI, ¿correcto? Pero este monarca estuvo en su reinado muy joven, ¿no? Miren, ustedes tienen una pintura de él, y el símbolo de los Tudor, de la dinastía, ¿correcto? ¿Ve? Y él afianzó el anglicanismo, es decir, que los protestantes se afianzaron nada menos que en la corona inglesa, ¿no? Una nueva religión que fue precisada mediante el acta de uniformidad, es decir, que este joven rey llamado Eduardo VI de los Tudor dijo, no, Inglaterra tiene como religión el anglicanismo, uniformidad, toda Inglaterra, ¿sí? Se llama acta de uniformidad, toda Inglaterra debe ser anglicana. Y también se estableció mediante el libro de la oración común y la cuarentena y 2 artículos. Bueno, así lo llamó él a esos documentos, ¿no? Bien. Finalmente, estas innovaciones aunadas de él, ¿no? Al ejemplar y piadoso comportamiento del joven, fortalecieron y expandieron el anglicanismo en el país. Tuvo un breve reinado, ¿no? Para los intereses del doctor, luego este
Eduardo VI pierde la vida, fallece finalmente, termina su reinado y, ¿no? Es donde ahora se sugieren que las mujeres podían suceder en Inglaterra. Así que, miren, se va a dar nada menos que el reinado de María, ¿no? También una de las hijas de Enrique VIII, a lo mismo que Isabel, ¿no? Que Enrique VIII había contraído matrimonio, ¿no? Con varias mujeres, pero sus dos hijas mayores van a ser las que van a disputarse el poder. María, ¿ve? Bueno, María era básicamente, chicos, ¿de qué? Era católica, ¿correcto? Y María era la esposa de quién? Era la esposa nada menos que de Felipe II, de rey de España. Y Felipe II católico, María católica, era muy conveniente ese matrimonio. Aunque inicialmente toleró el anglicanismo, ¿no? Dijo, ya muy bien, ya les tolero ya, pueden predicar la palabra, ¿no? Esa soberana, ¿no? Bueno, era obviamente, decididamente, era del mundo católico, ¿no? Situación que se asentó al contraer el matrimonio con el rey de España, con Felipe II. Por eso Felipe II no pudo invadir Inglaterra con su armada invencible, ¿no? Líder del movimiento de la contrarreforma. ¿Quiénes eran la contrarreforma? Eran los que estaban en la lucha contra los protestantes. Desató una feroz represión antiprotestante, lo que le dio el título de la sanguinaria, ¿no? Y ella persiguió, ejecutó a varios líderes anglicanos, ¿no? Pero temprana fue su muerte y alivió la situación de los anglicanos. Acá hablan de tesis de conspiración de contra María I de Tudor, pero fallece, y era cristiana. Pero ¿quién asume el mando? Su media hermana, ¿no? Nada menos que Isabel, también de Tudor, ¿no? Y esto lo comparan como, ¿no?, la famosa era isabelina. ¿Y por qué le llaman era isabelina? Porque es uno de los más brillantes gobiernos que tuvo Inglaterra. ¿Ve? El gobierno de esta soberana fue uno de los más brillantes en la historia bueno, en la historia inglesa, ¿no? Que fue llamado la famosa era isabelina. Ampliándose el respaldo por el pueblo respaldó el reinado de esta señora, ¿no? Y bueno, fue conocida como la famosa reina virgen. ¿Por qué? Porque finalmente esta Isabel no llegó a tener hijos, ¿correcto? Y como no tuvo hijos, no hubo sucesores. Y eso va a generar un conflicto también en Inglaterra. No hay sucesor, pues no. Sí que su reinado era excelente, pero no tuvo descendientes esta mujer. ¿Qué hizo María? Esto, restableció el anglicanismo, la iglesia protestante en Inglaterra. Y ahora, así como habían perseguido a los anglicanos, inicia una persecución contra los católicos, ¿no? Cosa que le generó la excomunión, la excomulgaron a la señora, ¿no? Y bueno, se hizo la ruptura definitiva contra Roma, ¿no? Contra la Iglesia Católica. Bueno, miren, ella protegió y fomentó los actos de bandillaje, de bandidaje, es decir, de los piratas, ¿no? Y los piratas constantemente capturaban embarcaciones españolas porque España pues traía oro y plata de sus colonias de Perú y México. Y ella, ¿no? Los llamó corsarios a estos piratas, ¿no? Corsarios ingleses, ¿no? Contra la marina inglesa, ¿no? Lo que trajo a la enemistad con Felipe II, ¿no? Eran cuñados, ¿no? Pero María había muerto y ahora Isabel, pues simplemente, ¿no? Era la reina de España. Pero ella, ¿no? Apoyó a los piratas, ¿no? Llamados corsarios, ¿no? Aprovechando la rebelión contra la reina de... Miren, chicos, esto es muy interesante. Hubo una guerra entre Isabel y María, pero María de Escocia. Aprovechando la rebelión contra la reina de Escocia, María Estuardo, ella, María Tudor o Isabel Tudor, la acogió de manera amable en Inglaterra, ¿no? Dijo, no, ven, te voy a respaldar. Posteriormente, María Estuardo, reina de Escocia, fue hallada culpable por la complicidad con Felipe II contra la reina de Inglaterra. Felipe II, ¿quién era? Rey de España, quien estaba casado con María I Tudor, y ahora eran enemigos porque Isabel era protestante anglicana y Felipe II era católico. Entonces Felipe II trató de mantener una alianza escondida con María Estuardo de Escocia, pero finalmente es descubierta esta mujer, ¿no? Ya que Isabel, ¿no? Tudor la había amablemente recibido en Inglaterra
y se entera de la traición, ¿no? Siendo condenada a muerte, ¿no? Le ejecutan finalmente esta María Estuardo por la traición. Así Isabel eliminó a una rival que podía quitarle el trono inglés, porque esta María Estuardo, al fin y al cabo, era bisnieta del primer Tudor de Enrique VII. Así que, no, eran parientes, la había cogido, la había recibido de muy buena manera, pero luego también representaba una amenaza, ¿no? Este episodio, ¿no? Hizo estallar la guerra con España, ¿no? Porque Felipe II no se quedó con los brazos cruzados. De ahí que su armada invencible no era tan invencible, miren, ¿eh? En efecto, dispuesto a aplastar a los ingleses, Felipe II mandó a construir la extraordinaria flota de guerra, cuyo objetivo era desembarcar en Inglaterra al ejército español, ¿no? Pero esta armada invencible fracasó, ¿no? ¿Te acuerdas que en el inicio la armada invencible no podía invadir Inglaterra? ¿No? Pero después sí, pero fracasó el desembarco nada menos que del ejército español, ¿no? Pero esta armada invencible fracasó, ¿no? Estrepitosamente por el excepcional valor desplegado por los ingleses y por la torpeza de los mares, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué era necesario para comunicarse con las Indias? Tal vez iniciaba el ascenso inglés, ¿no? Es acá cuando ya Felipe II ve una derrota, Inglaterra, ¿no? Empieza a tomar nada menos que aire para luego convertirse en una potencia, pero posteriormente, ¿no? ¿No? Pero la muerte de Isabel I, ¿no? Hizo pasar la corona de los reyes de Escocia, ¿no? Acuérdate que Escocia era un reinado que pertenecía a Inglaterra, pero tenía cierta autonomía, ¿no? Y bueno, finalmente ¿no? Isabel no hizo pasar la corona de los reyes de Escocia a la familia de Estuardo, cuyo papel en la historia inglesa será protagonista, ¿no? Como motor de la evolución política en el siglo XVII. Es decir, que la reina Isabel, ¿no? Tuvo condescendencia con los Estuardo en Escocia. Y bueno, ¿qué se recuerda más? Que ya logra el valor de los ingleses, logra nada menos que detener el desembarco de esta armada invencible de los españoles, ¿no? Y bueno, así chicos llega nada menos que este periodo. No es un periodo, chicos, de los reinados, algunos nombres, y básicamente pues a los hechos que hicieron que ya se formara, se consagrara países como España, como, bueno, Portugal, que ahora era uno solo, luego vamos a ver cómo se divide nuevamente, ¿no? Los Países Bajos, Italia no existía como país, acuérdate, ¿no? Francia, Inglaterra. ¿Mm? Interesante la vida de estos países. Vamos acá. Práctica. ¿Qué nos dice, chicos, la primera pregunta? La Santa Liga, formada por España, Francia e Inglaterra, ¿se acuerdan? Derrotó a los turcos en el año 1571 en el combate de Lepanto. ¿Y dónde está eso acá? Acá está, ¿ve? Lepanto. Ahí está. Durante el gobierno de Felipe II, se consolidó el virreinato del Perú, claro. Ya España había llegado a las Nuevas Indias, según ellos, ¿no? Y Perú se había quedado el virreinato del Perú y el virreinato de México. Y en el Perú, ¿quién fue el que realizó todo? Francisco de Toledo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Siguiente pregunta. Estatuto de, miren, lo que hablamos, el pequeño reinado, el estatuto de la cuarentena, esta palabra cuarentena se nos ha conocida, ¿no? Y los artículos y el acta de uniformidad fueron dados por quién, chicos, por Eduardo VI, ¿no? De los Tudor. Miren, la armada invencible, no era tan invencible, la anexión de Portugal, la victoria sobre los turcos sobre Lepanto, fueron acontecimientos de quién? ¿De quién, pues, chicos? De Felipe II. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Canciller de Enrique VIII de Inglaterra, autor célebre de la Utopía, ¿no? Esta es una pregunta ya anterior, pero bueno, en ese entonces había un señor llamado Tomás Moro, que escribe un libro llamado La Utopía, ¿está bien? La Utopía, ¿no? Rey, ¿no? Rey que puso fin a las guerras de la religión en Francia. ¿Quién firmó el edicto de Nantes? Enrique IV. Ya Borbón, ¿no? Ese es Borbón. Reina de Inglaterra,
esposa de Felipe II, que asumirá el trono inglés a la muerte de Eduardo, ¿no? Del jovencito Eduardo VI. ¿Quién era? Nada menos que María Tudor, ¿no? Por eso no podía invadir en un inicio, ¿no? A Inglaterra, ¿no? Después lo hizo, ¿no? Causa por la cual Felipe II decidió invadir Francia. Uno, la muerte de María Estuardo de Escocia, ¿no? Además, porque Isabel era protestante, ¿no? Era un país protestante, sí, apoyaba a los rebeldes holandeses contra la corona, correcto, por los constantes ataques de los corsarios ingleses a las flotas españolas, correcto, ABC. Por eso, ¿no? Felipe II veía con inconveniente a Inglaterra, ¿no? Quizás uno de los inconvenientes y fracasos que tuvo Enrique II fue justamente su derrota contra Inglaterra, ¿no? El sultán del Imperio Otomano, ya se ve, en cuyo reinado se conquista Chipre, Túnez, ¿no? Generando la formación de la Santa Liga, ¿no? ¿Cómo se llama? Selim II, ¿no? Chicos, las guerras de religión concluyeron con la dación de que daba la libertad religiosa a los hugonotes. ¿Cómo se llama? Edicto de Nantes. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está, chicos, el tema. Entonces, hemos finalizado. Y por favor, ¿no? Hasta este tema te viene tu examen bimestral. Así que en Historia Universal, chicos, hemos desarrollado nada menos que 5 temas. Te menciono los 5 temas para tu examen. ¿Cuál es? La Edad Moderna. Sobre todo, de acá vienen más preguntas. De la Reforma Religiosa, segundo tema. De la Reforma Católica, tercer tema. Cuarto tema, las monarquías del siglo XV y la que estamos desarrollando, las monarquías del siglo XVI. Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase, así que vean los videos, estudien por favor, ¿ya?